nombre es Citlali Ávila y soy de New Albany, Mississippi. Actualmente tengo 20 años. Mi primer año de colegio no fue en realidad como yo pensaba. Cuando todos hablaban de ir al colegio, todos me lo pintaban de colores bonitos. Yo pensé que iba a ser la mejor etapa de mi vida, pero no fue así. Cuando yo estaba en la preparatoria, encontré mi primer trabajo a los 16 años. Desde ese entonces me acostumbré a ganar mi propio dinero y comprarme lo que yo quisiera. Algo que siempre fue inculcado en mí fue devolver lo que a Dios le pertenece, ya que es Él el que me da las fuerzas para trabajar. Yo siempre alegremente daba el 10% de mi salario para las ofrendas y el otro 10% de diezmos, que equivale al 20% de mi salario. Cuando entré al colegio me quedaba en los dormitorios de allí. Quedándome allí ya no trabajaba muchos días, porque solamente iba a casa los fines de semana. Donde yo estudio no hay clase los viernes, entonces me iba a casa los jueves. Entonces en eso yo solamente trabajaba los jueves, viernes y domingos, pero eran poco las horas que yo trabajaba. De mi salario sabía que tenía que apartarlo de mi diezmo y ofrenda, y lo que quedaba lo tenía que saber administrar para mis biles, gasolina, gastos, etc. En fin, solamente me quedaba entre $10-20 libres para mí, que en realidad no es nada. Me empezaba a desesperar al ver que me quedaba con poco dinero cada semana. Muchas veces escuchaba algo que me decía, ¿para qué das tanto de tu dinero para diezmo y ofrenda? Cada rato tenía esa tentación de agarrar lo que era de Dios, pero yo siempre me negaba a agarrar de ese dinero. Prefería, se podría decir entre comillas, sufrir. Con el tiempo se me iba acabando el dinero que yo tenía ahorrado y aún así me resistía a tocar lo que yo tenía apartado para el diezmo y ofrenda. Aunque mis finanzas durante todo el semestre no fueron lo mejor, yo seguía teniendo fe en Dios de que Él nunca me iba a abandonar. Cuando por fin se terminó mi primer semestre, volví a trabajar los 6 días en el trabajo, tratando de ahorrar lo más que pudiera para no entrar en crisis de nuevo. Estuve de mesera todo el tiempo de vacaciones y durante la temporada de Navidad. Como muchos saben, el sueldo de los meseros es básicamente basado en lo que las personas dejan de propina. Durante todo el tiempo que estuve de mesera me fue muy bien. Como era tiempo de Navidad, muchas personas fueron dadivosos al dejar propina. Recuerdo que cuando era tiempo de apartarlo de mi diezmo y ofrenda, lo que iba a dar fue casi lo que yo había ganado en 2 días. Recuerdo que me dolió dar eso porque mi egoísmo llegó y me recordó lo mucho que me había costado ganar ese dinero. Pero nuevamente me acordé que lo que es de Dios le pertenece. Después del culto, cuando había dado mi sobre con mi diezmo y ofrenda, una hermana de la iglesia se me acercó y me empezó a preguntar que cómo me había ido en la escuela y en el trabajo. De repente me da un sobre con un cheque. Me dijo que ese dinero lo usara para mis estudios. Le di las gracias y la hermana se fue. Cuando abrí el sobre, la cantidad que me dio fue la misma cantidad que yo había dado ese día de diezmo y ofrenda. Eso para mí fue un recordatorio de que Dios siempre es fiel y siempre hay que tener fe en Él. Y es por eso que yo confío y seguiré confiando en nuestro Dios Todopoderoso y haré tesoros en el cielo. Es el momento de adorar a Dios devolviendo nuestros diezmos y ofrendas.